El inicio de la trilogía que ahora podemos leer ya su continuación, La Hora de los Desterrados, y que tuviste la oportunidad de presentar aquí hace un añito, con yo creo que críticas unánimemente buenas en general, tanto a aquel libro como al que tienes ahora entre manos, que es La Hora de los Desterrados, y del que en un futuro veremos La Astucia del Vencido. La charla se llama La Narrativa Española, contigo, que yo creo que formas parte un poco de este elenco de autores que habéis surgido en este último lustro, podríamos decir, 5 o 6 años, y que estáis revitalizando un poco tanto la fantasía en todos sus géneros, en tu caso la épica, como la ciencia ficción, el terror, y buena muestra son muchos de los autores que tenemos aquí en Valladolid. En tu caso, que has empezado, eres más o menos reciente en la escena, ¿cómo te dio a ti por empezar? Porque bueno, cada uno tendrá su historia, pero en tu caso, ¿cómo te dio a ti por empezar en este mundo de la escritura? Y sobre todo, ¿cómo lo ves el panorama en general? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la organización por invitarnos de nuevo. Es un placer estar aquí tan cerca de casa. Yo soy de Salamanca, entonces siempre es un gusto que haya eventos de este tipo cerca, ¿no? Que muchas veces los hemos echado de menos, y bueno, yo creo que está muy bien que vayan surgiendo este tipo de eventos, ¿no? También por esta zona. Efectivamente, yo creo que de unos años a esta parte ha cambiado bastante el panorama. Luego seguro que lo comentamos, incluso, por supuesto, estamos abiertos podemos comentar, podéis preguntar, podéis aportar lo que queráis a la charla. Yo creo que de unos años a esta parte ha cambiado el panorama. Es cierto que ha surgido, no sé si una nueva generación de autores, o que quizá, bueno, también con la modernidad de España, pues también van surgiendo más movimiento también literario, ¿no? Bueno, tenemos allá a Gonzalo, sin ir más lejos, a su compañero Víctor Blanco, está por ahí también Jorge, bueno, en fin, hay muchos autores por aquí. Es cierto que quizá tenemos que aportar, pues, bueno, una nueva visión de distintos ámbitos, ¿no? Como puede ser la ciencia ficción. En mi caso yo he empezado más por la fantasía. ¿Cómo se empieza con esto? Bueno, yo creo que en muchos casos el discurso es bastante unánime, ¿no? Uno lleva muchas veces dentro las ganas de escribir, y muy a menudo es algo que es inherente al propio gusto por la lectura, ¿no? Dicen que todo gran escritor o todo escritor es un gran lector, ¿no? Yo creo que son cosas que van de la mano, ¿no? No recuerdo de quién es la cita, pero me parece muy acertada. Decían que digamos que las lecturas van llenando un vaso hasta que rebosa, y es cuando ya tienes que ponerte a escribir, ¿no? Porque no puedes aguantar más las ideas que huyen en la cabeza, ¿no? Y en mi caso fue un poco así. Yo la verdad que siempre había tenido mucho gusto por la lectura, y empecé a escribir muy joven. Bueno, pues de pequeño pues escribía cuentecitos, de más mayor pues escribía historias un poco más complejas. Y realmente La Piedad del Primero no fue el primer libro que escribí, sí fue el primero que quise publicar y que quise pues dar una continuidad y un final, pero es algo que me ha acompañado prácticamente desde que recuerdo, así que no sé cuándo fue el inicio realmente. Dando por hecho que formas parte de esa generación que digo, ¿no? Porque de 10 años para acá, muy pocos nombres casi son comunes de la escena que había 10, 15 años a hoy, quedan muy pocos, y habéis surgido muchos nuevos. En tu caso, ¿qué consideras que tu obra puede aportar a este nuevo panorama, o esta nueva situación nacional que parece boyante? O al menos hay muchas editoriales más pequeñas, hay un gran número de autores. ¿Qué consideras que tú puedes aportar tanto con La Piedad Primero, La Hora de los Desterrados y la saga en concreto? Yo la verdad es que ahora con cierta posterioridad, ¿no? Está publicado el primero y el segundo libro, y ahora estamos trabajando sobre todo con el tercero. La verdad que estoy tan metido en la historia del tercero que me va a costar hablar un poco del segundo, ¿no? Y no soltar ningún spoiler ni nada. Creo que es un libro que sin tratar de romper estructuras, consigue algo de lo que yo particularmente estoy orgulloso, y es de que creo que recoge una herencia clásica. De hecho, la prosa que tiene y la manera de escribirse es una prosa muy cuidada, una prosa muy elegante, de un tono quizá un poco más elevado a lo que sería la realidad del habla habitual. En ese sentido, pues va un poco a contracorriente, creo, de obras como, por ejemplo, Abercrombie, que comentábamos hace un momento, ¿no? Que se ciñe a unas estructuras mucho más realistas en cuanto, por ejemplo, a los diálogos, ¿no? A la manera de narrar las cosas. Sin embargo, creo que este libro aporta el combinar un poco esa herencia clásica
que a mí particularmente me encanta y me gusta mucho que la represente el libro, con escenas, con cuestiones, con diatribas morales que muchas veces tienen mucho más que ver con el grimdark o con fantasías mucho más realistas, ¿no? Los personajes sufren, los personajes lo pasan muy mal, los personajes no son claramente buenos ni claramente malos, muchas veces se guían más por el propio interés de lo que quieren conseguir o la línea en la que se encuentran, y en esa línea muchas veces realizan actos que no son precisamente bondadosos cuando son los personajes, digamos, lo que serían los personajes de la luz en la literatura más clásica, ¿no? Por otra parte, la propia estructura de la novela creo que se sale de lo que es habitual en una novela de corte clásico, ¿no? El primer libro tiene más o menos al segundo tercio una ruptura total con lo que viene narrando y que reconfigura totalmente lo que se ha dicho hasta el momento, cambia totalmente el sentido de lo que se ha explicado, ¿no? Como digo, ahora estoy muy metido en la elaboración del tercero y nuevamente vuelve a pasar eso, vuelve a haber un giro, un enfoque totalmente distinto que reconfigura todo lo que se ha dicho. No es que niegue lo que ha pasado, pero digamos que la cámara da una vuelta y te lo muestra por otro lado, ¿no? ¿Esto es un spoiler? No llega, yo creo. No llega, pero bueno. Decías antes que una de las marcas que consideras más relevantes de tu literatura es ese estilo cuidado, esa forma de hablar, ese lenguaje más ampuloso quizá, más barroco, más lleno de detalle, en definitiva muy cuidado, ¿no? Eso lo hemos visto tanto en La piedad del primero como en La hora de los desterrados, y entiendo que en La astucia del vencido mantendremos un poco esa línea. ¿Esto es algo tuyo, digamos, marca de la casa? ¿Es algo que se va a repetir en futuras obras o lo tienes enfocado a cómo va a ser esta saga? Yo creo que digamos que el lenguaje o el registro en el que hablan los personajes se tiene que corresponder con la historia que estamos contando. El primer libro sucede en ámbitos, digamos, muy oficiales, muy de instituciones dentro del mundo en el que se cuenta. Entonces, el lenguaje no puede ser el mismo exactamente que en el segundo, en el que hay un grupo más, digamos, estándar de aventureros, de amigos que hablan entre ellos. Claro, no tiene sentido que un amigo a otro le hable con tratamientos de dignidad, como cuando se dirigen a un varón o cuando se dirigen a una institución superior, ¿no? O sea, sí que a mí me gusta cuidar mucho el lenguaje y me gusta cuidar mucho las palabras que uso, y quizás soy muy obsesivo en las correcciones. A veces se habla de que un escritor es más lento o más rápido. Yo creo que escribo bastante rápido, pero toda la rapidez que tengo al escribir luego la pierdo cuando tengo que corregir. Me puedo tirar a lo mejor un año corrigiendo algo que he escrito en 2 o 3 meses, ¿no? Creo que eso al final trasluce en la manera de escribir. Pero una cosa es que lo que escribas esté bien escrito y las palabras estén cuidadas, las estructuras estén muy cuidadas. Otra es que el lenguaje se adecue a lo que tiene que ser el registro en el que sucede la novela. Tanto La piedad del primero como La hora de los desterrados es claramente fantasía épica, claramente, no hay hueco para la ciencia ficción, para el terror. Me queda un libro todavía, puedo prepararla. Bueno, sí, es verdad, puedes liar una muy gorda. No sé si habéis leído alguno La espada de Joram. La espada de Joram, no os voy a decir lo que pasa, Gonzalo tampoco, pero la prepara. O sea, es un libro de fantasía épica que en las últimas 30 páginas se carga la fantasía por todos lados y lo convierte en otra cosa. Por si queréis echarle un vistazo. No sé yo lo que has dicho, los libros, que me quedan muchas ganas. Pero bueno, decíamos que es fantasía épica, claramente. Pero quizá lo que hablamos de la literatura narrativa nacional, la narrativa española, en la fantasía, cada vez va tendiendo más a fusionar géneros, a fusionar ciencia ficción con fantasía. El terror quizá es un poquito más complicado de meter, pero la ciencia ficción y la fantasía cada vez van teniendo límites menos claros, más difusos. No sé si tú en el futuro es una cosa que te pueda inquietar o te pueda interesar de cara a futuras obras, después, cuando una vez concluida la saga de La piedad del primero. Yo creo que todo esto, el movimiento que estamos viviendo, forma parte de la propia madurez de la épica, ¿no? O sea, si uno coge las novelas más clásicas de las clásicas de la literatura de fantasía épica, ¿no? Si uno coge, por ejemplo, ¿cómo se llama este? Taron, el autor se llama David Joy, si no me equivoco, no me acuerdo ahora mismo del título, perdonad. Bueno, quería decir que son historias bastante lineales, son historias bastante sencillas, con todos los respetos, en el momento, en cuanto a plantear, en cuanto a estructura, en la historia que se plantea, ¿no? La propia madurez del género
nos ha hecho pasar pues por Malaz, por ejemplo. Ahora mismo tenemos a Sanderson, que lo que está haciendo yo creo que es sistematizar sistematizar los sistemas, valga la redundancia, de magia que se ve en la literatura épica. Esto es algo que antes no ocurría con esa frecuencia, ¿no? Es cierto que se está produciendo también una hibridación de géneros, ¿no? Tenemos fantasía épica en la que hay leyes físicas que actúan de una manera muy clara y medios casi tecnológicos que vencen esas leyes, ¿no? Yo creo que las cosas se complejizan, se tratan de explicar mucho mejor y, insisto, forma parte de la madurez y del hacernos adultos en el género, ¿no? Y también pasa eso, el hibridar un poco géneros, ¿no? Creo que además es más presente, me da la impresión, en autores españoles que fuera, ¿no? Pero también creo que es una consecuencia lógica, ¿no? El por qué me tengo que quedar en estas dos paredes cuando puedo salirme un poquito más para allá, ¿no? Creo que eso contribuye a engrandecer el género y hacerlo mucho más interesante. Nombrabas hace un momento a Brandon Sanderson, que es uno de los grandes nombres de la fantasía, o quizá el más grande ahora mismo, ahí andará por lo menos, que tuvimos la oportunidad de tener la semana pasada en Barcelona. Y el sistema de magia de Sanderson, al final es un sistema de cada acción o cada poder, entre comillas, tiene sus consecuencias para la persona que los lleva a cabo. No sé si esto también te puede interesar para incorporarlo en alguna obra futura tuya, o incluso en aquí pasará algo del estilo. No sé si bordeamos el spoiler nuevamente, pero no sé si ese sistema, ese trabajo que tiene detrás para justificar el por qué, cómo puedes llegar a hacer algo, puede llegar a aparecer en tu obra. Yo voy a cometer una herejía, si me permitís, y es que parece que hoy en día la magia tiene que tener un sistema para poderlo usar en un libro, y yo creo que no. Está muy bien que la magia tenga un sistema, pero hay muchísimos libros que no lo tienen y son fantásticos. El Señor de los Anillos, Gandalf no tiene unas reglas que puede sistematizar y que puede tirar dados para ver si le sale o no. Es magia y bueno, pues la utiliza, ¿no? Quiero decir, son dos vertientes que a mí me parecen igualmente respetables, pero no creo que ninguna sea mejor que otra, ni que el tener un sistema tenga que ser obligatorio en un libro, ¿no? Como me da la impresión de que hoy en día a veces se postula en algunos lugares, ¿no? En la Piedad del Primero, en la saga, hay un tipo de magia que se llama la voluntad, y es algo que creo que lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Que estoy muy orgulloso de un par de cosas del libro. Una son los títulos de los libros, luego podemos comentar a lo mejor por qué, y otra es el nombre que le dimos a la magia, ¿no? La magia es la voluntad. ¿Por qué? Porque es algo interno, es algo que todos tenemos, es algo que depende de nosotros y de la fuerza que podemos hacer de voluntad para ejecutar según qué, en fin, recurso para conseguir algo. La voluntad es algo muy sutil, es un tipo de magia generalmente muy pequeño, muy liviano, que solo aporta un detalle. En este libro yo no pretendía mostrar pirotecnias de bolas de fuego y rayos y dragones volando. Es una fantasía. ¿Y por qué no? No, espérate que me queda un libro. Pero quiero decir, es un libro que tiene un cierto punto realista, en el sentido de que las cosas tienen un punto de realidad muy fuerte, ¿no? Y la magia ocupa su lugar, pero ocupa un lugar muy moderado. No hay grandes despliegues pirotécnicos y tal, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta o me he ido... Más o menos, pero ¿lo quieres incorporar en el futuro? Sí, ya sé lo que quería decir. Hay un libro que estoy escribiendo porque no me puedo resistir. Tuve una idea una vez. Generalmente yo creo que la labor del escritor es muy de artesano, de sentarse con el martillo y el cincel y trabajar muy duramente, ¿no? Pero sí es cierto que una vez cada 30 o 40 años uno tiene un acceso de inspiración desbordante que te obliga a dejar todo lo que estés lo que estés haciendo y sentarte y escribir. Y bueno, esto nos pasa muy pocas veces, por lo menos a mí. Insisto, el trabajo de escritor yo creo que es más de trabajador y de trabajar muy duramente. Pero me pasó esto con un libro que lo estoy haciendo un poco de manera paralela, aunque estoy, como digo, muy centrado en la tercera parte de la saga. En ese libro sí que hay un sistema de magia, si podemos llamarlo así, y sí que hay unas repercusiones en función del uso que hagamos, un pago por el uso que hacemos, ¿no? Una de las leyes de Sanderson es que si tú usas la magia hasta aquí, vas a tener que pagar de alguna manera hasta aquí. En ese libro sí que hay un sistema en ese sentido, y sin embargo en la Piedad del Primero sí que hay algunas reglas, pero no es tan pronunciado. Hace un momento nombrabas lo de los títulos, así que ya me lo has dejado votando. La astucia del vencido.
¿Quién es el vencido en este caso? ¿O a quién podemos esperar? Pues la verdad, lo que decía, ¿no? Estoy muy orgulloso de los nombres que hemos conseguido, tanto para los libros como para la voluntad, en este caso que comentábamos, ¿no? Uno empieza a leer La piedad del primero y a las 15, 20 páginas sabe perfectamente quién es el primero y cuál es la piedad esa a la que se refieren, ¿no? Pero a medida que va avanzando el relato uno se da cuenta de que igual no es tan clara la cosa, ¿no? Y de hecho, cuando tenemos este giro que comentaba, pues de repente todo se vuelve loco y se reinterpreta lo que creíamos tener tan claro, ¿no? Pasa un poco lo mismo con la hora de los desterrados. Uno sabe relativamente pronto en el libro quiénes son los desterrados y qué es lo que les pasa a los pobres, ¿no? A esta gente, hasta que se da cuenta de que no era eso, sino que avanza el relato y no, ahí tiene mucha más profundidad, mucha más enjundia. Y La astucia del vencido pues va un poco por esa línea también. Uno tiene más o menos claro quién puede ser ese vencido, ¿no? Hasta que resulta que no era eso, y que ese tercer libro nos trae al principio de este y reinterpreta, digamos, toda la historia, ¿no? Entraremos en bucle al terminar el tercero. Sí, hay que volver a leerlos todos. Vale, va a ser duro. Esto va a ser largo. Bueno, comentábamos antes que el lenguaje no es uno de tus grandes marcas de la casa, ¿no? Es el lenguaje cuidado. Y precisamente eso es una de las cosas que todo el mundo ha destacado más de tus novelas. Cuando se han leído críticas o hemos escrito críticas y demás, siempre destacamos ese buen hacer, ese cuidado, ¿no? Esto supongo que es una de esas cosas que tú, como parte de esta generación que hablamos de la nueva narrativa fantástica, te genera cierta presión a la hora de escribir nuevas obras, te genera inquietud en plan, bueno, si ya tengo el nivel aquí arriba, a ver, tengo que conseguir como mínimo mantenerlo, ¿no? No sé si esto te supone a ti, porque entiendo que cuando escribiste La piedad del primero lo hiciste a tu ritmo, tranquilamente, tardaste lo que tuvieras que tardar, el segundo ya tardaste mucho menos, quizá porque ya estaría avanzado de antes, y el tercero, que es en el que estás ahora mismo ahí enfrascado cual artesano, ¿no? Te genera esas perspectivas que tenemos todos de tu tercera obra tras las buenas críticas de la primera y las buenas críticas de la segunda, ¿te genera esa presión a ti como autor relativamente nuevo en el panorama? Bueno, yo creo que la presión se tiene siempre, ¿no? Pero creo que parte de la gracia es que la presión te la pongas tú, o sea, que la presión sea sobre todo tuya, ¿no? Que la ambición de que la obra sea lo mejor que pueda ser sea tuya y sea tu propio criterio que te obligue a trabajar, a repasar, a seguir trabajando y no conformarte con una escena si no te gusta. Yo creo que las críticas son buenas en el sentido de que alguien que se preocupa en escribir una crítica, sea positiva o sea negativa, está aportando no solo su opinión sobre el libro, y eso es algo que hay que agradecer mucho, sino que está compartiendo sus conocimientos contigo y de alguna manera te está enseñando a mejorar. O sea, yo creo que las críticas, sean constructivas o no, al final siempre acaban por ser constructivas, porque te permiten detectar cuestiones en las que, bueno, pues a lo mejor no habías caído, o a lo mejor te dices, bueno, pues oye, es cierto, esto a lo mejor lo puedo mejorar. También creo que cuando uno escribe una saga, en este caso una trilogía, bajo mi muy humilde punto de vista, la trilogía tiene que estar escrita cuando uno publica el primer libro. Yo no creo en esto de que yo lanzo un piloto de una serie y ahora si va bien ya vamos viendo a ver cómo seguimos con el guión y vamos cerrando tramas o no y tal. O sea, yo creo que por respeto a los lectores la historia tiene que estar hecha. Quiero decir, creo que las críticas no pueden configurar lo que uno tiene que hacer, la historia tiene que estar y tiene que ser lo mejor que uno pueda, pero no pueden configurar la manera en la que tú escribes o la historia que tú escribes. Entonces, presión sí, pero creo que el que más me presiona soy yo, entonces eso es una ventaja también. Cuando has dicho lo del piloto y demás, a mí se me han venido unos cuantos nombres de pilotos que luego son un desastre, o sea que se me han ocurrido unos cuantos. Bueno, lo primero que puede llamar la atención a quien no te conozca es los dos volúmenes que tenemos aquí en la mesa, son dos volúmenes de cierta longitud, ¿no? Y el vencido es previsible que también tenga cierta longitud. También hace poco se anunció, bueno, ha salido adelante un crowdfunding de una antología de Terry Pratchett para el maestro en la que participas. Con lo cual creo que por un lado eres capaz de escribir novelas largas, 600 páginas tranquilamente, manteniendo la tensión a lo largo de todo el relato, y además también cultivas un poco el género más corto, ¿no? El relato o novela corta. ¿Te gusta también moverte en temas más cortos? Y
y si vamos a poder ver alguna publicación tuya aparte de Terry Pratchett. Hay dos antologías que están ahora, se han anunciado. Una es la de Terry Pratchett, que bueno, ya salió adelante, se superó amplísimamente los fondos que requería y que bueno, ya está en imprenta y bueno, va adelante. Hay otra que anunció Ron Literario, un proyecto con bastante tiempo y que será una antología de espada y brujería, con unas premisas muy interesantes. Os recomiendo que lo busquéis porque a mí me parece una idea genial por parte de Víctor y de David Turón, Ron Literario. Y ahí bueno, también tengo el honor, os he anunciado todavía, no lo digáis muy alto, pero bueno, tengo el honor de estar y es un placer inmenso. A mí me gusta mucho el relato corto y de hecho mis primeros mini éxitos fueron con pequeños concursitos de microrelatos o relatos de 1000 palabras o de 100, alguno también, y es un ámbito en el que me gusta mucho moverme. Es totalmente distinto a escribir una novela, no tiene nada que ver, pero reconozco que lo disfruto mucho y me gusta mucho escribir relatos. Es otro mundo distinto, es como correr una maratón y correr unos 100 metros lisos, no tiene absolutamente nada que ver, pero me gusta. Y bueno, ahora dentro de poco saldrán un par de Mientras hablabas me he acordado de que también publicaste un relato corto hace ya un tiempo, una antología de Sportula que salió promocional, que se llama Enterrados y demás, ¿no? Yo la verdad que no recuerdo haberle leído, pero bueno, supongo que es como un poco el inicio, ¿no? de tu carrera literaria propiamente. Creo que publicada puede ser el primero. Es un relato que está ambientado en el mundo de la Piedad del Primero, es muy cortito. Serían, no recuerdo el número de palabras, pero unas 5 páginas o algo así. En la web hay otros 2, si mal no recuerdo, también ambientados en el mundo de la Piedad del Primero y que complementan algunos de los personajes que salen por aquí o cuentan un poquito, dan un poquito más de trasfondo a la historia, ¿no? Pero sí creo que Empaquetados fue la primera publicación que salió, sí. Esto me lleva a pensar que si te gusta el género corto y ya has hecho algún finito, has accedido un poco a ampliar los horizontes de la Piedad del Primero, si una vez haya un tercero va a haber pequeñas historias paralelas, va a haber pequeños retazos que pueda sorprender a alguien o no sé. Hay por ahí un pequeño proyecto muy chiquitito, una novela corta, que bueno, todavía no se ha anunciado, entonces bueno, no quiero hablar mucho de ello, pero que girará también en el mundo de la Piedad del Primero. Estoy contando demasiado, pero tengo claro, o por lo menos ahora tengo claro, que una vez que se acabe la trilogía, la historia se acabará y bueno, en principio no tengo pensado seguir con este mundo, iremos a otros, sin perjuicio de, bueno, escribir algún relato corto o, bueno, alguna cosa que me apetezca en algún momento, pero no creo que continúe por ahí. Por terminar, la última que te voy a hacer es un poco orientado volviendo al tema de la literatura narrativa y demás. Si precisamente que decimos que hay nuevos autores en estos últimos años, si crees que los productos audiovisuales que han surgido y que tienen un gran éxito, no voy a nombrar le nombrarás tú ahora, pero el gran éxito de ciertos productos audiovisuales más orientados a la fantasía ayuda a que este tipo de libros puedan llegar al mercado. Yo creo que es innegable que sí. O sea, de unos años a esta parte, el hecho de que saliera pues, una película que se llamó El Señor de los Anillos y una serie que se llamó Juego de Tronos ha cambiado totalmente el panorama. Fundamentalmente por algo que no hemos conseguido, yo creo que nadie en España, por lo menos del ámbito de la escritura, y es lograr que gente normal, esta que va por la calle a veces, se dé cuenta de que le gusta la literatura de género, ¿no? Me pasa con compañeros de trabajo, con amigos que, en fin, no sabían que les gustaba la literatura de género y han descubierto que sí. Creo que estamos fuera de tiempo. Sí, estamos fuera de tiempo, así que nada, muchas gracias a todos por asistir y no dejéis pasar ni la Piedad del Primero, ni la Hora de los Desterrados, ni la futura Astucia del Vencido. Vale, muchas gracias a todos. Muchas gracias.